Lo inevitable. Todos sabemos que existe. Todos lo enfrentamos, en mayor o menor medida, a lo largo de nuestras vidas. Pero, ¿qué significa realmente enfrentarse a lo inevitable? ¿Es la muerte, el envejecimiento, la pérdida de un ser querido? ¿O son las pequeñas incertidumbres diarias que escapan de nuestro control? En este primer paso de nuestro viaje, vamos a explorar el concepto de lo inevitable. Es algo con lo que todos luchamos, pero, si podemos entenderlo desde un ángulo filosófico, desde el prisma del estoicismo, encontraremos que no es algo de lo que debamos huir. Más bien, es algo que debemos aceptar, abrazar, incluso encontrar paz en su existencia. Sección 1.1. Lo inevitable en la vida humana. Cada día, las personas vivimos con la ilusión de que podemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Planificamos, hacemos listas, preparamos cada detalle, esperando que, con suficiente esfuerzo, todo saldrá tal y como lo imaginamos. Sin embargo, si hay algo que la vida nos enseña, es que esto está muy lejos de la realidad. Lo inevitable acecha en cada esquina, una enfermedad inesperada, un accidente, una pérdida imprevista. Pero, ¿por qué nos afecta tanto lo inevitable? Es porque vivimos en una constante resistencia hacia aquello que no podemos controlar. Nos aferramos a la idea de que si planeamos lo suficiente, si trabajamos lo suficiente, si lo pensamos lo suficiente, podemos evitar el dolor, el fracaso, la pérdida. El filósofo griego Epicteto, uno de los padres del estoicismo, entendía esta lucha interna mejor que nadie. Él decía, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. En otras palabras, no es el evento en sí mismo, la muerte, el cambio, el sufrimiento, lo que nos lastima, sino nuestra incapacidad para aceptarlo como parte de la vida. Sección 1.2. La dicotomía del control. Epicteto vivió una vida llena de adversidad. Nacido como esclavo en Roma, sufrió una gran cantidad de penurias físicas y emocionales, pero estas experiencias no lo llevaron a la desesperación. En lugar de eso, le permitieron desarrollar una comprensión profunda sobre la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. Con esta simple declaración, Epicteto nos da una de las claves más importantes para entender y aceptar lo inevitable. La vida está llena de incertidumbres, y la mayoría de ellas están fuera de nuestro control. El clima, las decisiones de otras personas, el envejecimiento, la muerte. Todas estas cosas nos ocurrirán, queramos o no. No tenemos poder sobre ellas. Y sin embargo, nos pasamos la vida resistiéndolas, temiendo lo que no podemos controlar. Lo que sí está bajo nuestro control, sin embargo, es nuestra respuesta. Nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, son las herramientas más poderosas con las que contamos para enfrentar lo inevitable. Esta es la esencia de lo que Epicteto llamaba la dicotomía del control. Hay cosas en las que tenemos control, y cosas en las que no. El primer paso hacia la aceptación de lo inevitable es reconocer esta distinción. Sección 1.3. El enfrentamiento de la muerte. Si hay algo que todos los seres humanos comparten, sin importar su cultura, su posición social o su país de origen, es la muerte. Desde que nacemos, estamos destinados a morir. Este es el ejemplo más claro de lo inevitable en nuestras vidas. Y sin embargo, es lo que más tememos. ¿Por qué? El miedo a la muerte nos paraliza porque representa el fin de todo lo que conocemos. Pero para los estoicos, la muerte no era un enemigo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía, no te aflijas por el futuro, porque no llegarás a él. Vive el presente y acepta tu destino. La idea de Marco Aurelio no era despreciar la vida, sino aceptar que la muerte es tan natural como el nacimiento. Al aceptar la muerte como una parte inevitable de la existencia, podemos liberarnos del miedo que nos consume. Vivir con la conciencia de nuestra mortalidad nos empuja a apreciar más profundamente cada momento, a vivir con más intención y gratitud. Sección 1.4. Lo inevitable en las pequeñas cosas.
Lo inevitable no se limita solo a los grandes eventos de la vida como la muerte o la enfermedad. Lo enfrentamos a diario en cosas mucho más pequeñas, el tráfico que nos atrasa, las discusiones con amigos, la pérdida de una oportunidad laboral. Cada uno de estos eventos, aunque mundanos, puede ser fuente de frustración si no aprendemos a aceptarlos como parte del flujo natural de la vida. Imagina a un joven corriendo para alcanzar el tren. Ha hecho todo lo posible por llegar a tiempo, pero, en el último segundo, las puertas se cierran. La frustración lo invade, el enojo se apodera de su mente y todo su día queda arruinado. Pero, ¿realmente tenía control sobre ese evento? No. Lo inevitable sucedió, el tren partió. Sección 1.5. La ilusión del control. Vivimos en una era que valora el control por encima de todo. La tecnología nos ha hecho creer que podemos dominar cada aspecto de nuestras vidas, desde nuestra salud hasta nuestras finanzas, desde nuestras relaciones hasta el clima. Pero esta es solo una ilusión. La realidad es que, a pesar de todos nuestros avances, lo inevitable sigue siendo parte de la ecuación. Los desastres naturales, las crisis económicas, los accidentes imprevistos nos recuerdan que nunca hemos tenido el control total. Y el sufrimiento que esto nos genera proviene, en gran medida, de nuestra resistencia a aceptar esta verdad. Creemos que si trabajamos lo suficiente, si planeamos lo suficiente, podemos evitar el caos. Pero los estoicos entendían que el caos es parte de la vida. En lugar de luchar contra ello, debemos aprender a navegarlo. Sección 1.6. La respuesta estoica a lo inevitable. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida plena en un mundo lleno de incertidumbre? La respuesta está en la filosofía estoica. Al aceptar lo inevitable, podemos liberarnos del sufrimiento que proviene de nuestra resistencia al cambio, la pérdida y el dolor. Al practicar el estoicismo, aprendemos a concentrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras acciones, nuestras respuestas, nuestras decisiones. Y cuando enfrentamos lo inevitable con esta mentalidad, encontramos paz. El primer paso para aceptar lo inevitable es entenderlo. No podemos cambiar el hecho de que algunas cosas escapan a nuestro control, pero sí podemos cambiar cómo las enfrentamos. Al adoptar la mentalidad estoica, nos damos cuenta de que la verdadera libertad no reside en controlar el mundo que nos rodea, sino en controlar nuestra respuesta a él. Así, lo inevitable deja de ser una fuente de sufrimiento y se convierte en una oportunidad para crecer, aprender y vivir en paz. Parte 2. Epicteto y la dicotomía del control. Imagina por un momento que estás en un barco en medio de una tormenta. El viento golpea con furia, las olas se levantan como montañas y todo a tu alrededor parece estar fuera de control. Aterrador, ¿verdad? Ahora imagina que, en medio de este caos, tienes dos opciones. Puedes intentar detener la tormenta con tu propia voluntad, una tarea imposible, o puedes concentrarte en lo único que está bajo tu control, cómo navegas ese barco, cómo ajustas las velas y mantienes el rumbo. Esta es la esencia de la dicotomía del control. Para Epicteto, la vida era muy similar a esa tormenta en el mar. Había cosas que no podíamos controlar, por más que lo intentáramos. El clima, las acciones de otras personas, nuestra salud e incluso nuestra propia muerte. Pero también había cosas que estaban enteramente bajo nuestro control, nuestras decisiones, nuestras creencias y cómo elegimos responder a las circunstancias que la vida nos presenta. Esta simple, pero profunda distinción es lo que él llamó la dicotomía del control. Sección 2.1. El contexto histórico de Epicteto. Epicteto nació alrededor del año 55 después de Cristo en Hierápolis, en lo que hoy es Turquía. Desde joven fue esclavizado y llevado a Roma, donde serviría a Epafrodito, un hombre influyente que trabajaba para el emperador Nerón. Su vida como esclavo no fue fácil. Se dice que Epafrodito incluso le rompió una pierna, dejándolo cojo por el resto de su vida. Sin embargo, este sufrimiento físico no lo derrotó.
Epicteto no se veía a sí mismo como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que podía controlar lo más importante, su mente. Para él, la verdadera libertad no era externa, sino interna. Cuando finalmente fue liberado de la esclavitud, Epicteto dedicó su vida a la enseñanza del estoicismo y fundó una escuela en Nicópolis, donde impartió su sabiduría sobre la resiliencia, la virtud y la aceptación de lo inevitable. Y fue en este entorno donde desarrolló su famosa dicotomía del control, un principio que, a pesar de haber sido formulado hace casi 2000 años, sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. Sección 2.2. La dicotomía del control explicada. Epicteto enseñaba que la vida está compuesta por dos categorías de cosas. Por un lado, están las cosas sobre las que tenemos control completo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras reacciones. Todo lo que está relacionado con nuestro carácter y nuestra actitud ante la vida. Por otro lado, está todo lo demás, lo que los demás piensan de nosotros, el clima, el destino, e incluso nuestro propio cuerpo hasta cierto punto. Esta es la dicotomía del control. Para los estoicos, intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance solo genera frustración, ansiedad y sufrimiento. Si no podemos influir en el resultado de algo, luchar contra ello es, en el mejor de los casos, una pérdida de energía, y en el peor, una fuente de sufrimiento innecesario. En cambio, la paz mental proviene de aceptar lo que no podemos cambiar y centrar nuestros esfuerzos en lo que sí está bajo nuestro control. Sección 2.3. Ejemplo moderno, el desempleo. Imaginemos ahora una situación muy común en la vida moderna, ser despedido de un trabajo. Para muchas personas, perder su empleo puede ser devastador. La ansiedad, el miedo al futuro y la incertidumbre sobre cómo pagar las cuentas pueden hacer que la situación parezca insoportable. En esta situación, hay muchas cosas que están completamente fuera del control del individuo. No puede cambiar la decisión de su jefe, no puede controlar el estado de la economía, y no puede predecir cuándo surgirá una nueva oportunidad de empleo. Sin embargo, lo que sí está bajo su control es cómo responde a esta adversidad. El enfoque estoico aquí sería aceptar que la pérdida del empleo es algo que no puede revertir y, en lugar de perderse en la desesperación, concentrarse en lo que sí puede hacer, mejorar sus habilidades, buscar nuevas oportunidades y mantener una actitud positiva ante el desafío. Al cambiar el enfoque de lo que no puede controlar a lo que sí puede, reduce significativamente su sufrimiento y aumenta sus posibilidades de salir adelante. Sección 2.4. Ejemplo histórico, Marco Aurelio y la peste antonina. El emperador Marco Aurelio, otro de los grandes exponentes del estoicismo, se enfrentó a una de las crisis más devastadoras de su tiempo, la peste antonina. Esta pandemia, que golpeó al Imperio Romano en el siglo II después de Cristo, cobró la vida de millones de personas y puso al imperio al borde del colapso. Como emperador, Marco Aurelio no podía controlar la enfermedad ni detener la muerte de sus ciudadanos. Sin embargo, su formación estoica lo ayudó a enfocarse en lo que sí estaba bajo su control, mantener el orden en el imperio, organizar los recursos de la mejor manera posible y liderar con compasión y fortaleza. A lo largo de su reinado, Marco Aurelio aceptó lo inevitable de la plaga, pero se negó a ser consumido por la desesperación. Su enfoque pragmático y su capacidad de mantener la calma en medio del caos le permitieron tomar decisiones críticas que ayudaron a estabilizar el imperio. Marco Aurelio entendía que no tenía poder sobre la plaga, pero sí sobre su respuesta. Su capacidad para centrarse en lo que estaba bajo su control es un claro ejemplo del poder del estoicismo aplicado a la vida real. Sección 2.5. El proceso de soltar el control. El acto de soltar el control es, para muchas personas, una de las partes más difíciles del proceso. Estamos acostumbrados a luchar por lo que queremos, a resistir los cambios que no esperamos, y a intentar moldear la realidad a nuestra imagen. Pero el estoicismo nos invita a hacer lo contrario, nos pide que soltemos lo que no podemos controlar, y que lo hagamos con gracia y aceptación.
El proceso de soltar el control no significa resignarse a una vida pasiva o apática. Todo lo contrario. Significa redirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. Significa entender que, al liberarnos de la necesidad de controlar lo incontrolable, ganamos una mayor paz interna y una mayor capacidad para actuar de manera efectiva en las áreas que sí podemos influir. Sección 2.6. Prácticas para aplicar la dicotomía del control en la vida diaria. Aplicar la dicotomía del control en la vida diaria puede ser un desafío, pero con algunas prácticas simples, podemos entrenar nuestra mente para aceptar lo inevitable con mayor facilidad. Primero, una herramienta poderosa es el diario. Al escribir nuestras preocupaciones y miedos, podemos identificar claramente cuáles de ellos están bajo nuestro control y cuáles no. Esto nos permite centrarnos en las acciones que realmente importan. Segundo, la meditación o la práctica de la atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento y a soltar la ansiedad por el futuro o la culpa por el pasado. Nos permite aceptar lo que está sucediendo ahora, sin intentar controlarlo. Epicteto nos dejó una lección invaluable: la verdadera libertad proviene de saber dónde poner nuestra energía. La vida está llena de incertidumbres, y muchas cosas están fuera de nuestro control. Pero al centrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras acciones, nuestras respuestas y nuestra actitud, podemos navegar por las tormentas de la vida con mayor serenidad y fortaleza. Este es el poder de la dicotomía del control, y es el primer paso hacia la aceptación de lo inevitable. Parte 3. La impermanencia. Nada dura para siempre. Todo en la vida es temporal. Desde la belleza efímera de una flor hasta la fortaleza de una montaña que, con el tiempo, será desgastada por el viento y la lluvia. Esta es una de las verdades más profundas y universales de nuestra existencia: todo lo que nace, eventualmente desaparecerá. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de todas las cosas, no como una tragedia, sino como una oportunidad para vivir con más conciencia y gratitud. Si todo es temporal, ¿por qué no aprender a apreciar lo que tenemos, en lugar de temer su pérdida? Sección 3.1. La impermanencia en la naturaleza. La naturaleza misma nos ofrece lecciones constantes sobre la impermanencia. Los ciclos de las estaciones nos recuerdan que nada permanece igual para siempre, lo que florece hoy puede marchitarse mañana, pero ese mismo ciclo da lugar a un nuevo crecimiento. Los estoicos, en su profunda observación del mundo natural, comprendieron que la vida humana también sigue estos ciclos de cambio y que resistirse a ellos es inútil. Tal como la oruga se transforma en mariposa, nosotros también pasamos por ciclos de cambio. El estoicismo nos enseña a aceptar estos procesos, a no aferrarnos a lo que fue o a lo que es, sino a abrazar lo que vendrá, entendiendo que todo en la vida está en constante movimiento. Sección 3.2. La impermanencia en nuestras vidas personales. La impermanencia no solo afecta a la naturaleza que nos rodea, sino también a nuestras propias vidas. Las personas que amamos, las experiencias que disfrutamos, incluso nuestro propio cuerpo, todo está destinado a cambiar, a envejecer y, eventualmente, a desaparecer. El estoicismo no nos pide que ignoremos este hecho, sino que lo aceptemos como parte de la vida. Al aceptar la naturaleza temporal de nuestras relaciones y de nuestra propia existencia, podemos aprender a valorar más profundamente el tiempo que tenemos. En lugar de temer la pérdida, el estoicismo nos invita a abrazar el presente con una mayor apreciación. Sección 3.3. Ejemplo histórico: Séneca y la muerte. Séneca, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, reflexionaba constantemente sobre la muerte y la naturaleza temporal de la vida. En su carta a Lucilio, escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Para Séneca, la clave de una vida plena era reconocer que nuestro tiempo en la tierra es limitado y que, al aceptar esto, podemos vivir de manera más consciente. En lugar de temer la muerte, Séneca nos enseña que debemos verla como un recordatorio constante de que la vida es fugaz. Al aceptar la impermanencia de todas las cosas,
podemos dejar de preocuparnos por lo inevitable y concentrarnos en vivir con sabiduría y virtud. Sección 3.4. Ejemplo moderno: la pérdida de un ser querido. La muerte de un ser querido es uno de los eventos más dolorosos y, al mismo tiempo, inevitables que enfrentaremos en la vida. El duelo es natural y necesario, pero el estoicismo nos ofrece una perspectiva que puede ayudarnos a navegar este difícil proceso con mayor serenidad. El estoicismo no nos pide que neguemos nuestro dolor, sino que lo veamos desde una perspectiva más amplia. Al entender que la muerte es parte del ciclo natural de la vida, podemos encontrar consuelo en la gratitud por el tiempo compartido, en lugar de enfocarnos únicamente en la pérdida. La impermanencia de la vida nos invita a valorar profundamente cada momento, porque sabemos que es limitado. Sección 3.5. La impermanencia y el agradecimiento. La impermanencia no solo nos invita a aceptar el cambio, sino que también nos ofrece una oportunidad para practicar la gratitud. Si todo es temporal, entonces cada momento, cada experiencia, se vuelve más valiosa. En lugar de dar las cosas por sentadas, el estoicismo nos enseña a apreciarlas con una mayor intensidad, sabiendo que no durarán para siempre. El filósofo estoico Marco Aurelio solía recordarse a sí mismo que cada mañana que despertaba podría ser su última. En lugar de verlo con pesimismo, utilizaba este pensamiento para vivir cada día con mayor presencia y gratitud. Al recordar que todo es temporal, podemos aprender a disfrutar más profundamente de las cosas simples: una conversación con un amigo, una comida en familia, un paseo por el parque. Sección 3.6. Ejemplo en la cultura popular: las obras de arte y la impermanencia. El arte, en muchas de sus formas, también refleja la naturaleza temporal de la vida. Algunas de las obras más grandiosas de la historia han sido creadas con el entendimiento de que, eventualmente, el tiempo las desgastará o incluso las destruirá. Aún así, los artistas crean, sabiendo que su trabajo, al igual que ellos mismos, no durará para siempre. Este concepto ha sido explorado por muchos artistas contemporáneos que crean obras efímeras para recordarnos que la belleza, al igual que la vida, es temporal. Estas obras nos invitan a reflexionar sobre la impermanencia de todas las cosas y nos animan a disfrutar del momento presente antes de que desaparezca. Sección 3.7. Ejemplo cotidiano: el final de una relación amorosa. El final de una relación amorosa es otro de los eventos que inevitablemente enfrentamos en la vida. Cuando una relación termina, puede sentirse como si el mundo se derrumbara. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a ver el final de una relación no como una tragedia, sino como parte del ciclo natural de la vida. El amor, como todas las cosas, es impermanente. En lugar de aferrarnos a lo que fue, el estoicismo nos anima a recordar los buenos momentos con gratitud y a aceptar que el cambio es inevitable. Cada relación, sea amorosa o de amistad, tiene su ciclo, y al aprender a soltar, podemos continuar creciendo como individuos. Sección 3.8. Prácticas estoicas para aceptar la impermanencia. El estoicismo nos ofrece varias prácticas que podemos aplicar en nuestra vida diaria para aceptar la impermanencia con mayor serenidad. Una de ellas es la premeditatio malorum, o la meditación sobre los males futuros. Esta práctica consiste en imaginar los peores escenarios posibles, no para obsesionarnos con ellos, sino para prepararnos mentalmente para aceptarlos si llegan a suceder. Al visualizar la pérdida, la enfermedad o la muerte, no nos volvemos más pesimistas, sino más resilientes. Aprendemos a soltar el miedo y a prepararnos para lo inevitable con una actitud más serena y equilibrada. Sección 3.9. Cómo la impermanencia nos enseña a vivir mejor. La impermanencia es, en última instancia, una maestra. Nos recuerda que cada día es una oportunidad, que cada interacción es valiosa, y que nada en la vida debe darse por sentado. Al abrazar la naturaleza temporal de todas las cosas, podemos vivir con mayor intensidad, apreciando los pequeños momentos y aprendiendo a soltar lo que ya no nos sirve. La impermanencia es uno de los pilares del estoicismo.
Al aceptar que nada en la vida dura para siempre, podemos liberar nuestra mente del miedo al cambio y aprender a vivir con una mayor sabiduría y gratitud. Todo lo que tenemos es el presente, y el estoicismo nos invita a abrazarlo con todo nuestro ser, sabiendo que, tarde o temprano, todo pasará. Parte 4. La resiliencia estoica, enfrentar la adversidad con fortaleza interior. La vida está llena de obstáculos. Nadie está exento de dificultades, ya sea en forma de problemas de salud, dificultades financieras, desilusiones personales o pérdidas irreparables. Sin embargo, lo que define quiénes somos no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a lo que nos sucede. El estoicismo ofrece una herramienta poderosa para superar la adversidad, la resiliencia. Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma, enfrentó guerras, traiciones y la peste. A pesar de esto, escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta es la esencia de la resiliencia estoica, enfrentar la adversidad, no con desesperación o derrota, sino con una mente clara y una voluntad firme. Sección 4.1. La adversidad como parte inevitable de la vida. La adversidad es inevitable. Los estoicos no niegan esta realidad, sino que la aceptan como parte de la experiencia humana. En lugar de resistirse a las dificultades, los estoicos nos invitan a verlas como oportunidades para crecer y fortalecernos. En la antigua Roma, los gladiadores sabían que cada lucha era una prueba de su fuerza y coraje. Los estoicos veían la vida de manera similar, cada obstáculo es una oportunidad para practicar la virtud, ya sea el coraje, la templanza o la sabiduría. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó una de las peores pandemias de la historia antigua, la plaga antonina. Decenas de miles de personas murieron, y el imperio romano se tambaleó bajo el peso de la enfermedad. Sin embargo, Marco Aurelio, en lugar de caer en la desesperación, utilizó este momento para practicar los principios del estoicismo. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió que todo lo que nos sucede puede ser soportado, siempre y cuando nuestra mente permanezca fuerte y enfocada. En lugar de ver la plaga como un castigo o una tragedia ineludible, la vio como una prueba de su fortaleza interior. La resiliencia, para Marco Aurelio, no era solo una virtud, sino una necesidad. Sección 4.2. Ejemplo moderno, Viktor Frankl y la resiliencia en el Holocausto. Uno de los ejemplos más poderosos de la resiliencia humana en tiempos modernos es Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los horrores del Holocausto. Frankl, en lugar de caer en la desesperación, encontró un sentido en su sufrimiento. Afirmaba que, incluso en las condiciones más terribles, los seres humanos aún pueden elegir cómo responder a su situación. Frankl fue profundamente influenciado por el pensamiento estoico. Al igual que Marco Aurelio, creía que nuestra libertad más fundamental reside en nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta a la adversidad. No podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar cómo lo enfrentamos. Para Frankl, esta elección era la clave para la resiliencia. Sección 4.4. La resiliencia como hábito estoico. La resiliencia no es algo con lo que nacemos, sino un hábito que podemos cultivar. Los estoicos creían que, al entrenar la mente y el cuerpo para resistir las adversidades menores, podemos prepararnos mejor para los grandes desafíos de la vida. Los estoicos practicaban lo que llamaban dureza voluntaria. Esta práctica consistía en exponerse deliberadamente a pequeñas incomodidades para fortalecer la mente y el cuerpo. Al enfrentar voluntariamente el frío, el hambre o la fatiga, desarrollaban la fortaleza interior necesaria para soportar los grandes desafíos de la vida. Al entrenar nuestra capacidad para soportar las incomodidades, nos preparamos mejor para los inevitables momentos de adversidad. La resiliencia, según el estoicismo, es una habilidad que podemos cultivar con el tiempo, al igual que cualquier otra virtud. Sección 4.4. La adversidad como maestra. Los estoicos no veían la adversidad solo como un obstáculo, sino como una maestra. Las dificultades de la vida, afirmaban,
nos enseñan lecciones valiosas que no podríamos aprender de otro modo. A través de la adversidad, descubrimos de qué estamos hechos y qué virtudes necesitamos desarrollar. En lugar de maldecir la adversidad, los estoicos nos invitan a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Cada desafío es una oportunidad para practicar la paciencia, el coraje, la templanza o la sabiduría. Al enfrentar los momentos difíciles con esta mentalidad, transformamos el sufrimiento en crecimiento personal. La resiliencia no significa simplemente sobrevivir a la adversidad, sino prosperar a través de ella. Al aceptar las dificultades como oportunidades para el crecimiento, podemos convertirnos en versiones más fuertes, más sabias y más compasivas de nosotros mismos. Sección 4.5. Ejemplo cultural, los samurái y la filosofía del bucido. En Japón, los samuráis practicaban una forma de filosofía muy cercana al estoicismo, el bucido, o el camino del guerrero. Al igual que los estoicos, los samuráis creían en la aceptación de la muerte y en la importancia de la disciplina, el coraje y la fortaleza interior. Los samuráis entendían que la vida era efímera y que la muerte podría llegar en cualquier momento. Sin embargo, en lugar de temerla, se entrenaban para enfrentarla con serenidad y dignidad. Para ellos, la adversidad era una oportunidad para demostrar su virtud y honrar su código moral. Al igual que los estoicos, los samuráis valoraban la resiliencia como una de las virtudes más importantes. A través de la disciplina mental y física, cultivaban la capacidad de enfrentar cualquier desafío con una mente tranquila y una voluntad firme. Sección 4.6. El poder de la autoevaluación estoica. Una de las herramientas más poderosas para cultivar la resiliencia es la autoevaluación diaria. Los estoicos practicaban la reflexión regular, revisando sus pensamientos y acciones para identificar áreas donde podían mejorar. Al reflexionar sobre nuestros días, podemos aprender de nuestras experiencias y prepararnos mejor para los desafíos futuros. La resiliencia no se trata solo de soportar las dificultades, sino de aprender de ellas y usar ese conocimiento para crecer. Sección 4.7. La naturaleza de las emociones y la resiliencia. El estoicismo no nos pide que reprimamos nuestras emociones, sino que las entendamos y las manejemos de manera efectiva. Las emociones son respuestas naturales a lo que nos sucede, pero los estoicos nos enseñan que no debemos dejarnos dominar por ellas. Al practicar la resiliencia, aprendemos a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. La ira, el miedo y la tristeza son normales, pero no tienen que definirnos. A través de la autoconciencia y el autocontrol, podemos enfrentar las emociones difíciles con mayor ecuanimidad. Sección 4.8. Resiliencia en el mundo moderno, adaptarse al cambio. El mundo moderno presenta nuevos desafíos que requieren resiliencia. Enfrentamos cambios rápidos en nuestras carreras, relaciones y en la sociedad en general. Sin embargo, los principios del estoicismo siguen siendo relevantes para ayudarnos a adaptarnos a estas circunstancias cambiantes. Al aceptar que el cambio es inevitable, podemos dejar de resistirnos a él y, en su lugar, aprovecharlo como una oportunidad para crecer. La resiliencia estoica nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo respondemos a ello. La resiliencia es el corazón del estoicismo. Nos enseña que, aunque la adversidad es inevitable, nuestra respuesta a ella está completamente bajo nuestro control. Al cultivar la fortaleza interior, la disciplina y la autoevaluación, podemos enfrentar cualquier desafío con coraje y dignidad. La vida siempre traerá dificultades, pero, como nos enseñan los estoicos, esas dificultades son también las mejores oportunidades para fortalecer nuestro carácter y vivir una vida más plena. Parte 5. La dicotomía del control, lo que podemos y no podemos cambiar. En la vida, existen fuerzas que están fuera de nuestro control, como el clima, la opinión de los demás o los eventos inesperados. Sin embargo, también hay aspectos que siempre están dentro de nuestro control, como nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones. Esta es la esencia de la dicotomía del control,
un principio central del estoicismo. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, resumió este concepto de manera simple pero poderosa: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Aprender a diferenciar entre ambas es la clave para liberar nuestra mente del sufrimiento innecesario y vivir una vida más equilibrada. Sección 5.1. El núcleo de la dicotomía del control. La dicotomía del control nos invita a preguntarnos continuamente: ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, los estoicos nos aconsejan soltar la preocupación. Si la respuesta es sí, debemos enfocarnos en lo que podemos hacer para influir en la situación. Podemos controlar nuestra preparación, nuestra actitud y nuestra capacidad para reaccionar ante lo inesperado, pero no podemos controlar cómo nos perciben los demás o si la tecnología fallará. La clave del estoicismo es aceptar lo primero y soltar lo segundo. El estoicismo enseña que hay muchas cosas en la vida que están completamente fuera de nuestro control: el comportamiento de los demás, las circunstancias externas e incluso el destino. Al aprender a aceptar esta realidad, podemos liberarnos de la ansiedad y la frustración. Epicteto dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Es nuestra reacción a lo que no podemos controlar lo que determina si sufrimos o si encontramos paz. Al aceptar lo inevitable, encontramos libertad. Al igual que un marinero que no puede cambiar el viento pero puede ajustar sus velas, nosotros también debemos aprender a navegar por las adversidades de la vida ajustando nuestra actitud y nuestras acciones. Sección 5.2. Lo que podemos controlar: enfocarnos en nuestras acciones. En el estoicismo, hay un enfoque constante en lo que sí está bajo nuestro control: nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones. Esta perspectiva nos invita a concentrarnos en lo que podemos hacer, en lugar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar. Cuando dirigimos nuestra energía a lo que podemos controlar, encontramos un mayor sentido de poder personal. No podemos cambiar el comportamiento de los demás, pero podemos elegir cómo responder. No podemos evitar que ocurra una crisis, pero podemos elegir cómo reaccionar ante ella. En cada situación, siempre hay algo que podemos hacer para mejorar nuestras circunstancias, aunque sea algo pequeño. Esta es la esencia del control estoico: enfocarnos en lo que está dentro de nuestro poder para influir. Sección 5.3. Ejemplo histórico: el liderazgo estoico de Marco Aurelio. Marco Aurelio, uno de los líderes más famosos que practicó el estoicismo, entendió profundamente la dicotomía del control. Como emperador de Roma, enfrentó guerras, enfermedades y traiciones. Sin embargo, siempre se concentró en lo que podía controlar: su propio carácter y sus decisiones. Marco Aurelio sabía que no podía controlar el resultado de las batallas o el comportamiento de sus generales, pero sí podía controlar cómo respondía a los desafíos y qué decisiones tomaba en cada momento. Esta mentalidad le permitió liderar con calma y sabiduría, incluso en tiempos de caos. Sección 5.4. Ejemplo moderno: Nelson Mandela y la dicotomía del control en la cárcel. Un ejemplo más reciente de la aplicación de la dicotomía del control es Nelson Mandela. Durante sus 27 años en prisión, Mandela no podía controlar su encarcelamiento ni la injusticia de su situación. Sin embargo, decidió controlar su actitud y su enfoque. Mandela no podía cambiar su situación externa, pero se concentró en lo que sí podía controlar: su carácter, su dignidad y su capacidad para influir en los demás a través de su ejemplo. Esta elección le permitió mantener su fortaleza interior y, finalmente, convertirse en un símbolo global de la lucha por la justicia. La práctica de la dicotomía del control es una puerta hacia la tranquilidad mental. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control, liberamos una gran cantidad de energía mental que podemos usar para mejorar lo que sí está en nuestras manos. Esta serenidad no significa indiferencia, sino sabiduría. Al comprender lo que podemos y no podemos cambiar, dejamos de luchar contra lo inevitable y, en su lugar, dedicamos nuestra energía a lo que realmente importa. Sección 5.6. Ejercicio práctico:
diferenciar entre lo controlable y lo incontrolable. Una de las formas más efectivas de practicar la dicotomía del control es realizar un ejercicio de reflexión diaria. Al enfrentar un desafío o un problema, podemos dividir nuestras preocupaciones en dos categorías, lo que está fuera de nuestro control y lo que está dentro de nuestro control. Este ejercicio nos ayuda a aclarar nuestras prioridades y a soltar las preocupaciones innecesarias. Al identificar lo que podemos controlar, podemos enfocarnos en las acciones que realmente pueden marcar una diferencia. Sección 5.7. La dicotomía del control y las relaciones personales. En nuestras relaciones personales, la dicotomía del control es especialmente útil. No podemos controlar lo que piensan o sienten los demás, pero sí podemos controlar cómo nos comunicamos, cómo reaccionamos y qué tan dispuestos estamos a escuchar. Cuando entendemos que no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas, nuestras relaciones mejoran. Dejamos de esperar que los demás se comporten de una manera específica y, en su lugar, nos enfocamos en ser la mejor versión de nosotros mismos. La dicotomía del control es una de las herramientas más poderosas del estoicismo. Nos enseña a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no, liberándonos de la ansiedad y el estrés innecesarios. Al concentrarnos en lo que está bajo nuestro control, encontramos una mayor serenidad y una vida más plena. En la próxima parte, exploraremos cómo el concepto de memento mori puede transformar nuestra visión de la vida y ayudarnos a aceptar lo inevitable con gracia y sabiduría. Si te ha inspirado este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, juntos podemos enfrentar cualquier adversidad y salir más fuertes del otro lado.